Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión veremos cómo diseñar y desarrollar un tesauro. Y antes de entrar de lleno a la temática, he de decirles que este video está basado en diseño y desarrollo de tesauros de Martínez y Méndez. Es importante que se lo señale porque aquí hay una síntesis de los puntos más importantes que ustedes encontrarán en este documento. Y bueno, en primera instancia, esta lectura nos plantea que primero reflexionemos en función de estas 4 preguntas. La primera de ellas es, ¿ya existe un tesauro sobre ese tema, dominio? Aquí hago este paréntesis de tema dominio porque son sinónimos. El tema es básicamente pues la disciplina sobre la que versará nuestro tesauro. En ocasiones veremos que la lectura lo señala como dominio. Bueno, en cuanto a la pregunta, si ya existe un tesauro sobre el tema, pues ¿valdrá realmente la pena realizar un tesauro sobre ese tema? Si ya existe, pues ¿no sería mejor que nuestra área de organización documental utilice un tesauro ya existente? ¿Para qué desarrollar uno? Pensando en que un tesauro involucra pues toda una planeación y todo un despliegue de recursos que a lo mejor no es necesario realizar. Si ya existe, pues hay que plantearnos esa opción. Si no existe, aquí el desarrollo de nuestro tesauro sí empieza a resultar ya más importante y hay que considerarlo fuertemente. La segunda pregunta, ¿hay un tesauro de ese dominio, pero en otro idioma? Si hay en otro idioma, ¿podremos adaptarlo a nuestro propio idioma? Es decir, si hay, por ejemplo, uno en idioma inglés y lo puedo traducir al español, ¿no sería más fácil traducir el que ya existe? Hay que plantear esta posibilidad. Si ya no existe, si ya hay uno en otro idioma que pueda yo traducir, pues quizá no sea importante ya desarrollar mi tesauro, más bien me enfocaré en traducir y adaptar el que ya existe en otro idioma. Si no existe, va empezando a cobrar ya más importancia la necesidad de generar mi tesauro. Ya empieza a verse como una posibilidad más cercana. La tercera pregunta, ¿existe algún tesauro sobre el dominio que pueda adaptarse? Aquí puede ser en mi mismo idioma, si yo tengo uno en español, pero que encuentro ciertos puntos que no me satisfacen, pues es más fácil adaptarlo. Puedo adaptar el tesauro que ya existe y no generar uno desde cero. Esto me va a permitir optimizar muchos recursos. Pero si los que encuentro no pueden adaptarse o definitivamente van a involucrar un esfuerzo mayor a si lo realizo desde cero, pues es mejor realizarlo desde cero y hacerlo yo. Entonces, hay que reflexionar también sobre esta pregunta y vemos que esto nos va a permitir perfilar la necesidad ya de nuestro tesauro. La última pregunta, ¿se tienen recursos para crearlo y actualizarlo? Si aquí la respuesta es negativa, pues sería mejor no hacer un tesauro porque lo que vamos a hacer no va a ser un trabajo adecuado, no va a ser un trabajo profesional, no va a responder a las necesidades de un lenguaje documental como tal. Entonces, pues hay que plantear la posibilidad de mejor no hacerlo o hacerlo en cooperación con alguien más. Si nosotros no tenemos los recursos, pues quizá con alguien más sí podamos. Y aquí, bueno, si tenemos los recursos y no existe el tesauro, vemos que la justificación se da sola. Y aquí vemos ya la necesidad de generar ya nuestro tesauro. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos un equipo de trabajo. El recomendado es tener un director o una directora que genere la dirección y obtención de recursos. Esta sería la persona que encabeza el proyecto. Y bueno, tendrá que tener esta visión global de lo que es un tesauro y todos esos aspectos que involucra. Importante también contar con bibliotecólogas o bibliotecólogos en esta área. ¿Por qué? Porque el bibliotecólogo conocerá la estructura de un tesauro, conocerá todos los aspectos puntuales de la jerga que generan un tesauro y sabrá en beneficio de quién lo va a usar. Regularmente lo utilizará un bibliotecólogo para generar organización documental, aunque también lo utilizará a futuro un usuario. Debe ser cómodo tanto para el usuario como para el bibliotecólogo que lo van a emplear. Entonces, ¿aquí qué ocurre? El bibliotecólogo nos va a permitir establecer los puntos más necesarios sobre cómo debe ser un tesauro. También es importante, como ya señalamos anteriormente, los usuarias o los usuarios. Estos usuarios nos van a permitir conocer qué se espera del tesauro o qué necesidad de información podría satisfacerse mediante el tesauro. También es importante considerar a los expertos en el dominio, es decir, los expertos en esta temática. Si vamos a hacer un tesauro de filosofía, por ejemplo, pues debe haber mínimamente un filósofo, porque él es el que conoce su disciplina y podrá establecer los términos más adecuados o reconocer entre términos muy similares, establecer cuál será el validado o el aceptado. Él conocerá mejor que un bibliotecólogo, que un director, los conceptos que se van a utilizar. Entonces, el experto en el dominio es indispensable para llevar un buen desarrollo del tesauro. También necesitaremos alguna experta o experto en informática.
Aquellas personas versadas en informática serán las más capacitadas para dar un buen soporte tecnológico a nuestro tesauro. El tesauro, veremos más adelante, a veces requerirá de una plataforma tecnológica. Si este es el caso, requeriremos que, a su vez, que un informático nos diga cuál es la mejor forma de llevarlo a cabo. Si habrá un lenguaje de marcado, si requiero una plataforma tecnológica específica para poder desarrollar y vaciar este tesauro, también será importante aquí el experto en informática. El caso de que vaya a ser un tesauro multilingüe, será importante contar con un traductor o una traductora. Esta persona podrá realizar la traducción de los términos en distintas lenguas. Y bueno, desde luego personal administrativo. Esto para cualquier grupo de trabajo siempre es indispensable. Tenemos que generar un plan de acción. ¿Qué debe tener este plan de acción? Debe tener objetivos, metas y resultados esperados. Todo este plan de acción debe ir por escrito, cabe señalarlo. El objetivo, la meta y los resultados esperados nos permitirán dar un rumbo al tesauro. ¿Para dónde lo queremos llevar? ¿Para qué usuario está pensado? ¿Para qué colección? ¿Para qué necesidades de información? ¿Para qué disciplina? ¿Para qué nivel de especialización? Todas esas preguntas hay que hacernoslas al momento de plantear esto. Hay que especificar desde luego al usuario. ¿Qué usuario es para el que está pensado este tesauro? El formato es muy importante. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser impreso? ¿Va a ser digital? ¿Va a estar en una lista de autoridades o en un catálogo de autoridades? Y hay que pensar desde luego también en términos de compatibilidad. A veces un tesauro en impreso no es muy recomendable porque si la disciplina evoluciona a mucha velocidad, los términos pueden cambiar constantemente, puede cambiar la estructura, pueden cambiar los descriptores, puede haber muchos cambios constantes o especificaciones que se vayan a ir haciendo a lo largo del desarrollo mismo del tesauro. En ese sentido, no conviene un impreso. Un impreso quizá convenga para disciplinas que no evolucionan muy rápido o para el caso de disciplinas que no evolucionan incluso, o para aspectos muy particulares de una disciplina que ya no van a evolucionar, o cosas arcaicas que ya no evolucionan. Entonces, aquí el formato impreso sí puede resultar beneficioso, pero también hay que pensarlo en términos de comodidad, en términos del usuario. Quizá para nuestros usuarios pueda resultar más cómodo un impreso. Pueden ser ambos, pueden realizarse en distintos formatos. El tesauro no necesariamente tiene que ser solo un formato y ya. Puede realizarse en varios. Aquí lo recomendable regularmente es que sea digital. Incluso yo recomendaría todavía más que sea en forma de un catálogo de autoridad o de una lista de autoridad. Porque esto permite ya tener un catálogo de autoridad sobre el cual basarse y generar los índices y la catalogación por tema en función de ello. La compatibilidad, desde luego, pues sí. Aquí es importante y también es la recomendación que hago de que sea una lista de autoridades. Porque aquí hablo un lenguaje de marcado ya y en términos de compatibilidad esto permite intercambiar descriptores, intercambiar registros de un catálogo de autoridad y esto favorecerá un mejoramiento continuo del tesauro. En cuanto a recursos financieros y físicos, tenemos que plantear esta posibilidad de si contamos o no con recursos financieros y físicos y destinarlos a la del desarrollo y diseño de este tesauro. Recursos de información. Aquí por recursos de información se entenderá todas aquellas obras de consulta que van a permitir generar el tesauro. Estamos hablando de diccionarios, de obras de cabecera, de enciclopedias, de todo aquel material que nos va a permitir definir qué términos son importantes para generar los descriptores de nuestro tesauro. También es importante contemplar normas y manuales. Aquí yo les señalo la norma ISO 25964, una de las más importantes en este rubro, pero no podemos limitarnos únicamente a ello. Podemos establecer un manual propio, una norma propia. Es decir, aquí, bueno, esto ya va más bien a determinarse según hasta dónde queremos llevar nuestro tesauro. Desde luego, la norma ISO siempre es recomendable. Si pueden revisarla, sería lo ideal para que vean qué debe contener un tesauro. Y esto será una directriz ideal para, bueno, llevar a buen término su tesauro. La plataforma informática, que es lo que ya señalábamos, ¿no? ¿Dónde se va a vaciar en términos de formato todos estos descriptores que se van a ir destacando? Si lo voy a llevar en un catálogo de autoridades, bueno, necesito saber qué plataforma informática me va a favorecer llevarlo, por ejemplo, a un catálogo de autoridades. En cuanto a metodología, aquí ya estamos hablando propiamente de la realización misma del tesauro, pero tenemos que proceder mediante una metodología propia. Aquí les voy a proponer diversas metodologías y nuevamente aquí en función de cómo sea su equipo de trabajo o cómo vaya a ser su tesauro, pueden elegir la más adecuada. La primera de estas metodologías es un método deductivo. Son métodos teóricos, sintéticos, se puede decir que son a priori y también se le llama top-down. Esta metodología, con base en obras de consulta especializadas, permite a un grupo de expertas o expertos en el dominio
Identificar conceptos generales a partir de los cuales se va articulando los específicos. Aquí se toman categorías generales para establecer términos que sean genéricos y a partir de los cuales se vayan haciendo de manera descendente, es decir, de arriba para abajo, términos que sean más específicos y que correspondan al término general ya establecido. ¿Qué ventaja ofrece esto? Bueno, hay un orden sistemático. Hay un sistema porque yo tengo una categoría general a partir de la cual voy generando a categorías que se ramifican en cuestiones específicas. ¿Qué desventaja me da esto? Que los niveles jerárquicos bajos puede quedar incompleto. Hablamos de niveles jerárquicos bajos con términos ya muy específicos. Y a lo mejor yo, como lo estoy pensando desde la generalidad en este método deductivo, dejo de lado ciertos términos que son ya muy específicos y que puedo no contemplar en el tesauro y que se me vayan a olvidar. Entonces, si yo opto por este método, tengo que ser consciente de que puede que algunos términos de niveles jerárquicos bajos no estén contemplados. En contraparte tenemos el método inductivo. Este suele ser empírico, analítico, se realiza a posteriori y también se llama bottom-up. Este recolecta términos específicos de fuentes documentales extrayendo palabras clave. A veces puede apoyarse de estudios bibliométricos, que son estudios que pueden llevarse a cabo viendo incidencias de palabras. Al ver incidencias de palabras, si vemos que una palabra aparece mucho, esto nos puede dar la idea de que este término es importante para esa disciplina y lo podemos destacar para un posible descriptor. Continuando con esta metodología, se puede acceder a historiales de búsqueda de los usuarios. Analizando historiales de búsqueda de usuario podemos ver qué términos son los más buscados y en función de esto ir articulando términos candidatos para que sean descriptores. Después se hace el control jerárquico del vocabulario, esto es importante. Aquí estamos partiendo de lo específico a lo general. Primero se ve todo lo específico y una vez que ya tenemos muchos términos específicos, podemos irlos realizando de manera ascendente, es decir, de abajo para arriba, a términos generales. Sobre esto mismo, el autor Hill nos dice que podemos indizar 2000 y recolectar 15000 antes de organizar y jerarquizar. ¿Esto qué quiere decir? Que ya debimos haber indizado 2000 términos y recolectar 15.000. Más adelante veremos que hay una diferencia entre recolectar e indizar. Indizar es que ya estén en el índice y recolectar es únicamente tener los términos candidatos para descriptores. Como vemos, pues es un número bastante amplio de jerarquías, de términos que debemos tener antes de jerarquizar. ¿Esto qué implica? Pues las ventajas, ¿no? Como ventaja, es un vocabulario muy completo porque como vemos, pues tenemos muchos términos específicos a partir de los cuales podemos generar términos que sean generales. ¿Qué desventaja nos da esto? Pues la organización de los términos es bastante complicada. Estamos hablando de 15.000 términos ya reconocidos a partir de los cuales tenemos que generar categorías generales. Esto es pues bastante complicado y no da una idea muy general y a veces puede quedar incompleta esta parte de lo general. Aquí mi recomendación personal y profesional, desde luego, es el método mixto, también llamado método híbrido, que es el que recomienda incluso la norma 25964. Esboza un orden sistémico, es decir, uno general, previo mientras se colectan los términos. Es decir, yo establezco términos muy generales, pero no los dejo fijos. Es, digamos, de cierta forma me da un lineamiento, pero sé que pueden ser cambiantes. Y bueno, evolucionan en función de los términos colectados y la cambiante jerarquía. Aquí voy a hacer una mezcla de los dos métodos. Voy a empezar a recolectar los términos específicos y empezar a relacionarlos a la par con lo general. Esto permite que sea cambiante tanto lo general como lo particular y vaya haciéndose más completo. Y esto, como vemos, pues tiene lo mejor de ambos métodos y no ofrece tantas desventajas, aunque ciertamente sí es laborioso. Bueno, ahora pasaremos a hablar de los procesos. El primer de estos procesos es la definición y análisis del dominio. Aquí tenemos que estipular el tema que controla el tesauro, en el entendido que ya habíamos dicho antes de que el dominio es igual al tema. En este sentido, tenemos nuestro tema general, a partir del cual vamos a ir estableciendo pues los distintos términos que serán descriptores. Hay que ser muy puntual en esto y reconocer adecuadamente el tema para que no sea ni muy general ni muy particular. Recordemos que el tesauro aplica para disciplinas muy particulares, entonces esas disciplinas a su vez se ramifican. Si tuviéramos, por ejemplo, la zoología, no tendríamos que terminar haciendo un tesauro de biología. Tiene que ser un tesauro de zoología.
únicamente contemplará términos de biología relacionados con la zoología. No podemos extraviarnos y terminar haciendo un tesauro de biología, por ejemplo. Hay que ser muy puntuales y establecer claramente qué dominio es el que vamos a realizar, a desarrollar en nuestro tesauro. Otro de los procesos es el control de vocabulario, y esto implica diferentes subprocesos que veremos a continuación. El primero de ellos es la colecta. Mediante un método inductivo se recolectan términos candidatos. Ya veíamos, ¿no?, que pueden ser por estudios bibliométricos, se puede incluso con software reconocer palabras que aparecen mucho en un texto y a partir de ahí ir determinando términos candidatos para ser descriptores. Y tiene que ver esto con el siguiente punto, que es la selección. Se evalúan los términos candidatos que ya se colectaron previamente para elegir los que formarán parte del tesauro. Aquí implica seleccionar términos que ya vimos que fueron seleccionados e ir viendo cuáles pueden ser más adecuados para que sean descriptores. El siguiente de los subprocesos es el control de homónimos, que es la desambiguación. No puede existir un término con dos significados distintos. Cada término representa un solo concepto. Continuando con esos subprocesos del control de vocabulario, tenemos el control de sinónimos. Si un candidato tiene un sinónimo, deberá elegirse solo uno, es decir, solo un término. No puede haber muchos sinónimos de un mismo concepto. Para esto se va a establecer una relación de equivalencia con sinónimos. De estas relaciones ya he hablado anteriormente en un video, más adelante ahondaré un poco más al respecto de esto. Y otro de los subprocesos es la normalización. Esto implica redactar de forma normalizada cada término, no preferente y autorizado. Aquí estaríamos hablando de descriptores y de no descriptores. Tomaríamos como descriptor aquel término favorito que va a ser el autorizado y como no descriptor aquel término no favorito que va a ser cancelado. Bueno, continuando con esto de los procesos, tenemos la determinación de relaciones jerárquicas, asociativas y de equivalencia. Para no hacer más extenso este video, he de señalarles que ya anteriormente realicé un video en el que hablo de las relaciones jerárquicas, asociativas y de equivalencia, que es el de la ilustración que pueden ver aquí ustedes. En la descripción de este video les dejaré un link para que puedan acceder a él. Y ahí veremos más a detalle a qué se refiere esto de las relaciones. De manera general, les he de decir que estas relaciones van a permitir establecer de cierta forma interrelación entre los distintos descriptores y no descriptores que podemos encontrar en el tesauro. Esto permitirá dar más claridad a los términos para el usuario y para el documentalista que va a realizar el índice o el catálogo. Bueno, la construcción del orden sistemático. Aquí hay que estructurar la organización de términos preferentes, es decir, los descriptores, de forma lógica para que refleje el sistema de conceptos del dominio. Aquí hay que hablar de descriptores, que como bien decíamos son términos autorizados, de no descriptores, que son términos o no autorizados, y de notas. Las notas se redactan para dar más claridad a los descriptores o a los no descriptores, indicando el porqué de la elección o qué alcance tiene un descriptor. Sobre notas, también me parece que ya hablé en el video que les señalaba anteriormente. Entonces, bueno, también la invitación es que vean el video que ya les había indicado. Continuando con los procesos, tenemos, bueno, la publicación del tesauro. Hay que considerar aquí en este punto a los usuarios. ¿Para qué usuario está pensado este tesauro? La accesibilidad. ¿Va a ser accesible para el usuario? ¿Cómo lo hago accesible? ¿Cómo puedo hacer que ese tesauro sea conocido y utilizado por el mayor número de especialistas en este tema? Y aquí hay que pensar en esta parte de la accesibilidad. Sobre todo cuando veíamos, por ejemplo, de un tesauro en un formato digital. Un formato digital, desde luego, lo puede hacer más accesible para aquellos que tengan acceso a la red, pero quien no tenga acceso a la red quizá no sea más accesible y aquí sería mejor pensar en un tesauro, por ejemplo, en un formato impreso. También hay que pensar en la actualización. El tesauro tiene que actualizarse. Ya sea que esta disciplina no evolucione tanto o evolucione muy lentamente, la actualización es algo constante. Hay disciplinas que evolucionan muy rápido. Entonces hay que pensar cómo vamos a estar actualizando este tesauro y todo lo que implica actualizarlo. Lo que implica en cuanto a gastos, en cuanto a recursos humanos, lo que implica en cuanto a tener un dominio del tema. Todos esos aspectos deben ser bien considerados al momento de diseñar y planificar un tesauro. Bueno, antes de despedirme, la recomendación muy amplia que les hago sobre esta lectura, la verdad es que si no se quedan con este video y amplían con esta lectura, creo que pueden pensar en un proyecto adecuado para un tesauro y en diseñar un tesauro muy específico y muy adecuado para su institución, para su biblioteca o para sus usuarios.
La invitación es que lo lean completo y amplíen toda esta información que yo aquí solo esbocé de manera muy general. Y bueno, con esto me estaría despidiendo de este video de temas de bibliotecología, no sin antes no extenderles esta invitación a que den su like a este video, que se suscriban al canal. Cada vez somos más suscriptores, lo que me estimula a generar más contenido cada vez más para tener un canal pues con temas que a ustedes les interesen y que sea cada vez más completo. Y bueno, pues con esto me estaría despidiendo. Entonces, nos veremos en el próximo video.